7:42, de vuelta con mucho más de Primera Página. El diputado al Parlamento Nacional Osvaldo Vera, de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela, presente con nosotros. Por ahora, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral. No sabemos si hoy va a ser o no ratificado. ¿Aspiraría a ser de nuevo presidente de esta comisión, diputado? Bueno, nosotros estamos ahí dispuestos a cualquier función que nos designe la directiva de la Revolución. Eso sí es una disposición que tenemos todos los diputados y las diputadas de la Revolución. Bien, diputado, del segmento anterior le habíamos dejado pendiente algunas inquietudes, porque usted hablaba acerca de las iniciativas populares que han atendido en la Asamblea Nacional, y yo le preguntaba acerca de cuál es el componente que priva para determinar cuáles son los proyectos por iniciativa popular que se estudian y se discuten en el Parlamento y cuáles no. Por ejemplo, el partido Causa R presentó por iniciativa popular también la discusión de una ley de cesta tickets para los jubilados y pensionados que no ha sido discutida en el Parlamento Nacional. Primero Justicia presentaba un proyecto de ley sobre lo que tiene que ver con la ley del primer empleo juvenil que no fue discutida en la Asamblea Nacional, y grupos de ciudadanos han presentado lo que tiene que ver con una propuesta para el matrimonio igualitario. ¿Cuál es el carácter que priva para seleccionar qué se discute y qué no? No, fíjate, fundamentalmente cuando viene por iniciativa popular regularmente se le da un nivel de tratamiento especial y entra en el debate, salvo cuando hay criterio o hay propuestas que también han sido presentadas en la Asamblea Nacional, que es el caso particular de esas dos, y me tocó directamente porque es evaluada en las comisiones. Un ejemplo, en la política que el Estado venezolano viene desarrollando en materia de pensiones tiene que ver más con el proceso de masificación. Por eso de 363.000 venezolanos y venezolanas que gozaban de pensiones, la política fundamental era ampliarlo. Hoy tenemos 2.700.000. Entonces, en el marco de eso, hay un planteamiento que fue demagógico, que era la necesidad de incorporar en esos instantes lo que era el ticket de alimentación, cuando la política precisamente era ampliar, porque de una u otra manera los trabajadores, las trabajadoras que tenían una pensión gozaban por lo menos del salario mínimo y había que ampliarlo. Esos son los criterios que se evalúan. O en el caso particular... Y que está pendiente todavía, porque los pensionados no gozan del beneficio del cesta. Es así, salvo por contrato colectivo en algunas áreas determinadas, pero forma parte precisamente de una política del Estado venezolano. Y en el caso de un ejemplo del ticket de lo que se refería al primer empleo, eso sí fue una evaluación que hicimos fundamentalmente en la comisión, incluso con sectores de la oposición, porque era más que una política de empleo juvenil, que era la idea fundamental que se quería desarrollar, era cómo subsidiar al sector empresarial para que empleara gente joven. Entonces, esos sí son criterios que se está dando, porque ahí el beneficio no era fundamentalmente hacia el empleo juvenil, sino más bien favorecer a los sectores empresariales. Es parte de las evaluaciones que sí se hace y se determina una ley importante como la ley juvenil productiva, que fue aprobada a través de la habilitante. Diputado, ¿qué le parece si nosotros nos sometemos de inmediato a lo que dice la audiencia de nuestro país a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, y Carolina Pereira ya está lista para presentarlos? Carolina. Así es, Gabriel, diputado, feliz año, bienvenido a Primera Página. Tenemos muchísimas preguntas para usted y comenzamos con Guayanís 34. Dice, ninguno de los diputados del PSUV se siente capacitado para ser presidente de la Asamblea Nacional. Siempre es el mismo, se refiere a Diosdado Cabello. ¿Qué le responde a Guayanés? No, ha sido un proceso de renovación que regularmente se ha dado. Ahora, en estos instantes, sin ninguna duda, Diosdado Cabello, nuestro diputado, ha venido cumpliendo una labor bien importante y por eso en la bancada socialista hemos decidido su ratificación para que siga conduciendo de manera eficaz como lo ha hecho la Asamblea Nacional. Car Aguilera dice, ¿el diputado tendrá alguna información de qué entregará el señor Maduro a los chinos para recibir nuevamente dinero? ¿Qué es lo que va a hablar el presidente Nicolás Maduro allá? Usted le comentó a Gabriel que no iba a buscar ayuda. ¿Qué va a decir el presidente Nicolás Maduro? Bueno, vamos a esperar los acontecimientos, pero estamos convencidos que hay una relación de hermandad de países entre países, con mucho respeto, sobre todo de relaciones independientes, y forma parte precisamente de ese viaje tan importante para todos los venezolanos y venezolanas. Y en relación a su declaración de hermandad, Alexis Martínez pregunta, el invitado dice relación de hermanos con China y Rusia, ¿y es que acaso esos préstamos igual no nos cobran intereses?
Fíjate, en primer lugar, insisto, no es necesario, no es único la acción desde el punto de vista económico. Ahora, hay una relación de colaboración. Nosotros hemos visto resultados bien importantes desde el punto de vista de lo que es la construcción de viviendas, lo que son los niveles de automóviles con condiciones precisamente mucho más favorables que la relación de dependencia que teníamos con el imperio norteamericano. Seguimos con más preguntas. Freddy Alba dice, sin evadir la respuesta hacia los raspacupos, ¿qué pasó con los 20 millones de dólares que asignó Cadivi a empresas fantasmas? Bueno, hay todo un proceso de investigación, algunas detenciones, han salido los listados que han sido señalados y sigue el proceso de investigación. Basta de Petróleo pregunta, ¿parlamentos consolidados hacen una o dos leyes al año por lo complejo que es? ¿Qué calidad pueden tener leyes hechas a granel? ¿Qué le responde a Basta de Petróleo? No, lo que pasa es que nosotros venimos de un proceso de construcción de toda una plataforma desde el punto de vista legislativo a partir de la construcción de nuestra Constitución y había que adaptar todas las leyes desde el punto de vista a lo que es la nueva Constitución y por eso la labor tan importante que hemos venido desarrollando desde la Asamblea Nacional con la construcción de ese conjunto de leyes, sobre todo las leyes de carácter social y económico que hemos venido desarrollando. Diputado, hay dos preguntas, tanto Car Aguilera como Néstor González coinciden. Car Aguilera dice, ¿por qué en la directiva de la Asamblea Nacional no está representada? Por lo que ahora es minoría, no tenemos ese derecho. Néstor González dice, ¿por qué ustedes discriminan tanto a la directiva de la Asamblea, en la directiva de la Asamblea Nacional a los integrantes de la oposición? ¿Por qué esa discriminación, diputado Vera? No, no hay discriminación, hay una mayoría y la mayoría decide los niveles de funcionamiento, así se rigen todos los parlamentos mundiales y en esta ocasión consideramos importante mantener el nivel de coherencia que hay en la directiva de la Asamblea Nacional para seguir siendo una asamblea eficiente como hasta los momentos ha venido desarrollándose. Nosotros seguimos con más preguntas y Julio Quijada dice, aparte de nombramientos y más impuestos, ¿cuáles son las reales medidas económicas? Presidente no da malas noticias. ¿Cuáles serían esas medidas económicas, diputado? Bueno, vamos a esperar al presidente. El presidente va a hacer una serie de anuncios. Regularmente está informando al país y creo que es una decisión del propio presidente en el marco de una situación económica importante donde se ha señalado que independientemente de la baja del precio petrolero, del sabotaje y la guerra económica que se ha desarrollado, de la guerra petrolera que en estos instantes, lo que sí pueden estar convencidos los venezolanos y las venezolanas que la materia desde el punto de vista social no va a ser tocada. Ese ha sido un compromiso de la revolución, un compromiso de nuestro comandante presidente obrero Nicolás Maduro. Alfredo Lozada pregunta, diputado, ¿podría negar permiso de viaje al presidente de considerarlo innecesario? ¿Existe esa posibilidad en su deber como diputado, negarle un viaje al presidente de la República? Sí, es parte de la responsabilidad de la Asamblea Nacional, sin embargo, nosotros hemos considerado importante las visitas que en estos instantes, el viaje que se va a realizar, sobre todo en el marco de una situación económica mundial bien importante. Los precios petroleros han disminuido, hay una situación desde el punto de vista de las relaciones internacionales con guerra, con intervenciones en Ucrania, con relaciones desde el punto de vista internacional bien importante y consideramos que si Venezuela ha cumplido un papel bien importante en el mundo, ha sido precisamente a través de esas relaciones que se han venido desarrollando, reuniones con países miembros de la OPEC, clave en estos instantes para lo que es el precio petrolero, de tal manera que hemos considerado muy importante el viaje del presidente de la República, Nicolás Maduro, y estamos convencidos que vamos a tener buenas noticias a raíz de su regreso de esa gira internacional. Freddy Alba pregunta, ¿actuar de manera adecuada en la Asamblea Nacional es evadir responsabilidades al investigar casos de corrupción que vinculen al gobierno? ¿Hay casos de presunta corrupción por parte de oficialistas y ustedes se han negado a discutirlo? ¿Por qué? No, ahí se ha discutido cada uno de los casos que se han presentado, incluso lo que solicitamos fundamentalmente son elementos de prueba. Ahí han sido sancionados no solamente sectores y factores de la oposición que después se convierten en perseguidos políticos cuando a veces ha surgido denuncias del propio seno de la oposición. Sin embargo, también han sido castigados
cuestionado, investigado y se han determinado responsabilidades desde el punto de vista político, que es lo que abarca la Asamblea Nacional, a sectores afectos al gobierno nacional que hemos, por supuesto, negado y enfrentado una política de esa naturaleza, pues no avalamos los niveles de corrupción. Pero no es cierto que solamente se haya investigado los hechos donde estén participando sectores de la oposición. Nosotros, antes de continuar con más participación del público, quería hacerle una pregunta personal. Usted dice que siempre se han investigado todos los presuntos casos de corrupción por parte del oficialismo. ¿Por qué no quisieron investigar entonces el viaje, el del presunto peculado de uso de Elías Jagua? Bueno, lo que pasa es que ahí el propio presidente, el propio Elías Jagua, el propio canciller, señaló y aclaró precisamente cuál es la situación que ahí surgió y simple y llanamente entendimos eso como un acto de más de propaganda que un hecho realmente de corrupción. Manuel Castillo pregunta, ¿cuándo tendremos un parlamento que en realidad hagan leyes que beneficien al país y no una tendencia política? Por eso estamos tan mal. ¿Estamos mal en Venezuela, diputado? Mira, nosotros estamos convencidos de que los niveles de prosperidad que hemos venido teniendo con todos los problemas, bueno, forma parte de las evaluaciones y de los números que no solamente son reconocidos a nivel nacional, sino también internacional. Los niveles de pobreza han disminuido, los sectores de incorporación del sector popular es bien importante, los niveles de educación hemos avanzado, el nivel de salud, independientemente de problemas que actualmente existe, bueno, hay el acceso fundamental en esa materia. Hemos visto todo un pueblo estudiando, hemos visto cómo hemos avanzado desde el punto de vista social, la construcción de viviendas, todo un conjunto de políticas que vale la pena evaluarlo. A veces se destaca que hay otros países que tienen resultados desde el punto de vista económico bien importante, pero vemos cómo la desigualdad incluso avanza, cómo la pobreza avanza. No es el caso de la Revolución Venezolana y por eso, independientemente de la situación económica, del precio del petróleo, estamos convencidos que vamos a seguir avanzando en la inclusión de los sectores más desposeídos y, por supuesto, avanzando en los niveles de igualdad de la población venezolana. Ya para finalizar, José López pregunta, buenos días, ¿la Asamblea piensa hacer algo para combatir la escasez que, según el índice, la anualizada está alrededor del 60%? También lo que tiene que ver con la inflación en ese dato y la delincuencia que, según el Observatorio Venezolano de Violencia, ha cobrado 25.000 muertes en el año 2014. Es parte de las metas que nos hemos trazado en estos instantes. Si algo en estos instantes necesitamos es dar el salto desde el punto de vista productivo, pero también la lucha eficaz que debemos desarrollar contra la especulación, contra el acaparamiento, contra la guerra económica. Tenemos una inflación sumamente alta y un alto componente, alrededor de más del 60%, tiene que ver precisamente no con las leyes desde el punto de vista económico, sino fundamentalmente con los niveles de especulación. Ahí vamos a legislar, vamos a trabajar, vamos a investigar y estamos convencidos que la guerra económica, la situación de escasez, la vamos a superar con producción, pero también con los niveles de control necesarios que el Estado debe desarrollar. Fíjese, diputado, que por razones de tiempo ya tenemos que ir finalizando la entrevista, pero este año 2015 es un año electoral para renovar el Parlamento Nacional y se está presentando en un año donde, según el Banco Central de Venezuela, el país está en recesión económica, $46, un poco más de $46 la cesta petrolera venezolana. Según Data Analysis, la aprobación del presidente Nicolás Maduro está en 22% y con este escenario de nuestro país, el Partido Socialista Unido de Venezuela dice que tiene cómo ganar la mayoría del Parlamento Nacional. ¿Esto es posible? Estamos convencidos, fíjate, nosotros somos los únicos que como partido hemos podido desarrollar todas unas elecciones de carácter interno, estamos fortalecidos internamente. Los sectores de oposición, bueno, vemos precisamente que no tienen un programa, un proyecto, y cuando llegan a la Asamblea Nacional, insisto, ni siquiera asisten, es una realidad que podemos evaluarlo, incluso de algunos diputados, pero además nosotros de esas cifras, de esas encuestas, ya tenemos cierta experiencia. 19 batallas desde el punto de vista electoral, 18 triunfos y estamos convencidos que este año de nuevo la revolución va a tener los diputados y las diputadas necesarios para seguir profundizando y avanzando en la consolidación de una sociedad mucho más justa. ¿Y usted no cree que haya escenarios, diputado, que rectificar en materia política y económica por parte de la conducción del Estado venezolano? Por supuesto, hemos cometido
muchos errores también, pero muchos aciertos que regularmente a veces no se destacan. Ese tipo de errores hay que evaluarlo, hay que ratificarlo. En carácter económico hemos cometido, insisto, alguna falla que en estos instantes se debe poner sobre el tapete para su corrección. Desde el punto de vista social, nosotros sí creemos que hemos avanzado de manera adecuada. Hemos tenido experiencia bien negativa. El año 2014 fue un año muy duro. Arrancamos con la llamada salida que, lamentablemente tuvo una repercusión desde el punto de vista económico también importante, vidas que se perdieron. Entonces, en el marco de eso, sí siempre nosotros estamos evaluando para corregir lo que hay que corregir, pero sobre todo acentuar y avanzar en lo que hemos logrado consolidar. Bien, diputado, agradecido de que haya tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros, el diputado a la Asamblea Nacional, Osvaldo Vera, por el Partido Socialista Unido de Venezuela.